Bueno, amigos y amigas, estamos en la entrevista de la semana. Hoy nos acompaña un joven político o un político joven, como usted lo quiera poner, pero yo diría que es un político joven porque se ha dedicado a forjarse su propio camino. Quizás muchos no le conocían hasta el año 2019, cuando él se aventuró a una campaña regidor, logrando la victoria electoral en el año 2020, y ahora se está afrontando a un nuevo reto. Él ha denominado eso la nueva mayoría. Se trata del miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo y también regidor ante la sala capitular del Distrito Nacional, Robert Martínez. Hermano, bienvenido a De la Semana. Muchas gracias, Ariel, por la invitación. Honrado, hermano, de estar en este espacio contigo. Bien, Robert, usted sabe que el público es diverso. Aquí tenemos un público nacional e internacional, y quizás dirán, ¿y quién es ese muchacho? ¿Quién es Robert Martínez? Para nuestros televidentes. Robert es un abogado, padre, esposo, y un hombre atrevido e inquieto que tiene una vocación de servicio, que así como tú bien lo mencionabas, en el 2019 aspiramos a una regiduría, y bueno, gracias a Dios, luego en marzo también la ganamos, y que nos convirtió en el regidor más joven del Distrito Nacional. Que ahora estamos asumiendo un nuevo reto, que es nuestra candidatura a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y desde allí voy a tratar de aportar la experiencia que tengo como regidor en un Congreso que se ha caracterizado por la improvisación, en su gran mayoría, salvo excepciones, y este país no aguanta más novatadas, por lo que al Congreso voy a ir a servir, a fiscalizar, a representar dignamente y aportar esta experiencia de cohesión para lograr iniciativas de que ciertamente puedan impactar de manera positiva la vida de la gente. Robert, hemos visto unas vallas aquí en la capital que se ha denominado la nueva mayoría. ¿A qué tú te refieres con la nueva mayoría? La nueva mayoría, si te fijas detrás, hay como unos jóvenes también, sí, que son parte del equipo, pero la nueva mayoría es ese grupo que estamos creando de personas que hoy no se sienten representadas y que se van a aglutinar en este proyecto político, en esta diputación, que no solamente está porque soy parte de la Fuerza del Pueblo, pero aquí en esta diputación van a ser parte de una nueva mayoría representativa, de una nueva mayoría de que ciertamente la gente pueda escuchar su voz, que podamos fiscalizar en el Congreso y que podamos generar legislaciones de que puedan impactar no solo a los jóvenes, sino también a las personas de la tercera edad, a la mujer. O sea, que es un proyecto que ciertamente abarca todo un espectro que para aquellos que le importa y le duele la República Dominicana que hoy estamos viviendo. Robert, y a propósito de tus propuestas hacia el Congreso Nacional, hemos visto unos videos que tú estás tocando unos temas muy espinosos. Tú hablas ahí de la masturbación infantil, del tema de las libertades que se están exigiendo por algunos grupos. ¿Qué tú tienes que decirnos al respecto? ¿Por qué enfocarte en esos temas que pocos hablan y no en los temas tradicionales? Mira, bueno, ese es uno de los temas que estamos tocando en esta campaña. No es el pilar solamente, pero sí una de las cosas que vamos a trabajar es la defensa de la familia y de sus valores. Porque hoy entiendo también de que hay un detrimento de los valores y de la familia. Eso que tú mencionas del tema de la masturbación es un documento que me preocupó mucho de CONANI, en el que ellos establecían, que está colgado en su portal. Ah, pero CONANI de República Dominicana. De República Dominicana. O sea, que no es un tema internacional. No, de República Dominicana. Ah, pero eso es grave. Que establece ellos en ese documento, que ustedes lo pueden buscar en su página web, que es normal que los niños de 2 años se masturben. Entonces, eso no es normal. Al final, lamentablemente, en la masturbación tenemos que saber semánticamente cuál es su significado. Ese es tocar los órganos genitales en búsqueda de un placer sexual. Entonces yo digo, un niño de 2 años tiene la capacidad de tocar sus órganos genitales buscando un placer sexual, pero para nada. Entonces tenemos que saber utilizar las palabras y no confundir. Al mismo tiempo, dentro de esa narrativa que hemos estado tratando hay un problema fundamental que tenemos en la República Dominicana y es el embarazo en adolescentes. ¿Qué podemos hacer? Uno de los pilares que tenemos que hacer es promover una educación sexual en las escuelas. Pero yo estoy promoviendo una educación sexual científica. Porque hay ¿Cómo sería eso? Porque el gobierno, con la primera dama, están tratando de establecer una educación sexual integral. Se escucha muy bonito. Pero cuando buscamos lo que es ESI,
y vemos sus características, una de ellas es la promoción de la perspectiva de género. Ya ahí quieren meter un poquito la ideología de género dentro de las escuelas y a los niños, por lo que yo siempre voy a estar en contra del adoctrinamiento a nuestros hijos y de que ciertamente se le quiera hipersexualizar. Una educación sexual científica no trata ni de perspectiva de género, porque yo entiendo que una persona mayor de edad puede al final tomar la decisión que quiera y hay que respetarla, sí, pero los niños, yo no voy a permitir que se adoctrinen, no voy a permitir tampoco de que lo quieran hipersexualizar. Al final yo entiendo que tiene que ser una educación sexual y que no podamos confundir hombres, hombre, mujeres, mujer, niño y niña. Ya la decisión cuando grande de una preferencia sexual es otra cosa. Bueno, entonces eso es parte de uno de los pilares de nuestra campaña, que es esa defensa de los valores. Pero al mismo tiempo estamos promoviendo oportunidades y legislaciones a favor del joven dominicano. Sí. Porque al día de hoy vemos que existen el joven es el protagonista de todas las campañas y el ausente en todas las gestiones de gobierno. Usted es joven, Robert. Correcto, pero yo me imagino que tú que vas a hablar de los jóvenes vas a cumplir. Correcto. Tú sabes que muchos, que a mí me dolía también, tomaban a los jóvenes como un estigma de campaña que puede sumar. Sí, sí, totalmente. Pero al final tú no puedes representar lo que tú no conoces, y yo soy joven. Yo sé la aspiración que tiene mi generación. Yo sé cuáles son sus necesidades y lo que flaquea, y sé lo que tenemos que hacer como Estado para brindarle esas oportunidades. Yo no estoy en la política para cumplir mis sueños solamente, sino para el de la gente. Y yo estoy muy convencido que yo no estoy buscando que a mí me feliciten en las gestiones que yo vaya a hacer. Yo tengo que ir a hacer mi trabajo. Yo no quiero que me feliciten, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué es? Hoy vemos 836,000 ninis, que tenemos escuchándolo, que cada día ha ido creciendo y ahora mucho más. Crece y avanza. Crece y avanza. Ahora, ¿qué se hace a favor de eso? Yo siempre he dicho que los ninis no son ni quienes no estudian ni trabajan, sino que no han tenido ni alternativas ni soluciones. Pero ¿qué el Estado puede hacer? Yo tengo que entender que no todos los jóvenes dominicanos le exhortamos a que estudien y vayan a la universidad, pero tengo que estar consciente de que no todos van a ir. Y tenemos que generar una data de que nosotros podamos generar una política pública en base a una realidad, no en base a un sueño o a una utopía. ¿Qué el joven dominicano al día de hoy es su mayor estigma o cómo lo vemos? Bueno, que el joven dominicano es emprendedor. Antes solamente jugaba pelota, ahora ya ve la música urbana como también una parte de un emprendimiento, pero también necesita emprender. Ahora, ¿quién lo apoya? ¿Quién lo apoya? ¿Dónde están los recursos para eso? Los centros MIPYMES han desaparecido. ¿Qué es lo que yo estoy promoviendo? Que los centros MIPYMES salgan un poco de la universidad y que tengamos un centro de emprendimiento comunitario, uno por circunscripción, y que eso se replique en todas las provincias del país. ¿Pero para qué? Para que cuando un joven llegue a estos centros de emprendimiento comunitario pueda tener asesorías legal en materia de constitución de la empresa, pueda tener asesoría de marketing, de cómo ofrecer su producto a través de las herramientas mercadológicas que existen y de redes sociales, y una asesoría en contabilidad y financiera. ¿Por qué? Porque muchos tienen una idea, pero no saben cómo desarrollarla. Entonces, cuando tienes estas tres asesorías en materia legal, marketing y financiera, y luego que tengan esta aprobación, desde allí mismo puedan obtener un fondo semilla con un financiamiento con tasa diferenciada, no importa si tiene o no tiene crédito, sino en apoyo a este emprendimiento. Y excepciones fiscales para ello, porque nosotros tenemos muchas leyes, pero pocas se fiscalizan y se cumplen. Pero eso es un proyecto de ley que usted está proponiendo aquí. Porque eso no es algo, simplemente una propuesta del aire. No. Yo entiendo que todo político en el día de hoy tiene que tener propuestas, pero que tengan fundamento técnico, legal y presupuestario. Porque si no, estaríamos entrando en lo que es la politiquería de los tiempos de antes. Sí. Al final nosotros tenemos que saber que hoy hay una sociedad que hoy nos está mirando, que la política junto a las redes sociales cambiaron, porque hoy lo que estamos diciendo se va a replicar en un futuro cuando yo esté en mi gestión y yo no haya por lo menos ni sometido esta propuesta. Es así. Porque al final tenemos que ser coherentes, pero sobre todo tener un plan, porque hay muchos que quieren ir a una posición sin saber lo que hay que hacer. Entonces te decía, ya para terminar por lo menos en esa parte, de una excepción fiscal. ¿Por qué? Porque vemos y sabemos que en los primeros 5 años de una empresa es el momento más crítico en el que puede quebrar, pero sobre todo por una carga tributaria impositiva muy alta que hoy tenemos en este país. Entonces, estos jóvenes que quieren este emprendimiento tendrían obligatoriamente
que reinventar estos impuestos que se le van a hacer excepción en el mismo negocio. ¿Pero por qué creo en eso? Porque habría que ponerle también una fiscalización, un acompañamiento. Correctamente. Y al final, esas excepciones, porque va a tener que reportar, lo único que esas excepciones, tendría que llevar a la DGI en que se va a reinvertir en el mismo negocio. Es correcto. No es que lo va a hacer en gastos por fuera, sino que sea del mismo negocio. Pero pasaba mucho con el Promipyme, que había gente que le daban el préstamo y terminaban comprando jipetas. Correctamente. Entonces, si eso se hace de manera articulada, puede ayudar. Correcto, porque al final este financiamiento, para que pueda obtener el tema de la tasa diferenciada, tiene que tener una correlación y un reporte hasta estos mismos centros de MIPYME. Y sobre todo que estas asesorías le seguirán dando la continuación y el seguimiento para ello. Pero Ariel, ¿por qué es que yo creo en eso? Porque los jóvenes dominicanos al día de hoy necesitan una herramienta para más oportunidades. Al mismo tiempo, la clase media al día de hoy está viviendo una de sus peores crisis. ¿Por qué? Porque es la más afectada también. No, la clase media está sufrida. Incluso escuché a Domingo Contreras decir que la clase media del Distrito Nacional ahora viven hasta en arrabales de lujo. Eso es luego así. vamos a hablar un poco del tema municipal. Correcto. Y ver cuáles son tus opiniones respecto de las problemáticas. Pero el mismo tema hablamos cuando vemos que los apartamentos están excesivamente caros en el centro de la ciudad. Ya un clase media no puede acceder a un apartamento en el centro de la ciudad. Tienes que irse, lamentablemente, hacia las afueras. Tiene que irse a la República de Colombia, todo eso por allá. Ya no puede comprar aquí en el centro. Ahora, ¿qué está haciendo el Estado para buscarle una solución a esa clase media, por lo menos para algo tan importante que es un techo? Esa primera vivienda ya se ha hecho imposible para la juventud. Claro, y cuando hablamos del fideicomiso, por ejemplo, de bajo costo, eso es en las afueras, Ciudad Juan Bosch, eso no es en el centro de la ciudad. No existe. Ahora, ¿qué se le puede hacer? Yo tengo un programa que se va a llamar Mi Primer Techo Joven, porque tenemos que entender que el Estado no puede bajar los precios de los apartamentos. Lo que sí puede hacer es darle facilidades. Un subsidio. ¿Cuál sería la facilidad? Un financiamiento hasta un 90% del valor de ese inmueble, de que puedan tener entre jóvenes de 18 a 35 años, que puedan tener un financiamiento con tasa diferenciada, un 4, un 5%, que hoy están un 11 y un 13%, que eso incide mucho en la cuota mensual, y una excepción del 3% de transferencia del inmueble. ¿Qué tú logras con esto? Darle un respiro a una clase media que al día de hoy, lamentablemente, no encuentra una oportunidad de tener un techo para ellos mismos. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos del impuesto sobre la renta en los salarios, ¿qué ha pasado con eso? Tiene 8 años que se ha mantenido fijo. Bueno. Y el Código Tributario establece de que tiene que ser mediante el ajuste de la inflación. Hoy la canasta básica familiar está en 44, 45 mil, 48 mil pesos. Y no todo el mundo gana eso. Y un salario de 33 mil pesos tiene que dejar el 15% de impuestos sobre la renta. Pero entonces, señores, vamos a pensar en una clase media que hoy el Poder Ejecutivo mandó el presupuesto sin este ajuste por inflación. Pero para eso necesitamos legisladores que sean productivos, que tengan el oído en el sentido de la gente y que no sean sellos gomígrafos, que no vayan a ir a sentarse y a levantar la mano sin saber cuál es su rol de fiscalización, porque uno de los roles más importantes para mí, y se lo digo a toda la audiencia, Ariel, es de fiscalizar. ¿Por qué? Porque cuando vemos el presupuesto, ese es el momento más importante de poder pelear por su gente, por sus electores, pero al mismo tiempo también, porque al final cuando uno llega a una posición, yo no solamente voy a representar al de la Fuerza del Pueblo, yo voy a representar a toda mi circunscripción y los proyectos de ley también tienen incidencia a nivel nacional. Pero por eso creo en que tenemos que tener legisladores que sepan lo que van a hacer, que no estén buscando solamente aplausos y que tengan el oído en el sentir general de la gente. En eso es lo que yo creo. Robert, tú has dicho algo muy importante en la forma de lo que debe hacer un legislador, y yo creo que aquí hay una carencia en lo que es la representación de un legislador. Yo lo veo mucho en el Congreso norteamericano, cuando se va a aprobar alguna ley federal que afecta a X estado, X ciudad, siempre hay una voz disidente que dice, aunque esto lo envía a mi partido, yo me opongo porque afecta a mis electores. Yo nunca he escuchado aquí un legislador de una provincia decir, yo no voy a aprobar eso porque eso afecta a mi provincia. Simplemente si hay una línea partidaria, lo hacen. Robert Martínez, independientemente que defienda una línea partidaria, cuando manden algo del Ejecutivo, sea del partido tuyo o de la oposición, porque no sabemos en el futuro cómo estará compuesto este país,
¿usted aceptará esas líneas que bajan de los partidos, aunque eso destruya intereses de sus electores? Mira, yo por eso entiendo que estoy en la fuerza del pueblo. Estoy convencido que desde allí no se mandará un lineamiento que vaya en contra de los intereses de no bajan línea ahí como otros partidos. No, aquí se respeta mucho la opinión, al final allí se debaten ideas, al final la dirección política puede tener quizás una idea, pero te dan la oportunidad de escuchar, y por eso para mí es un espacio importante donde no prima ese sentido dictatorial de decir esto es lo que hay que hacer y denle para adelante, sino de que allí se consensúan las cosas para llegar a un acuerdo que vaya a favor de mi circunscripción. O sea que estoy convencido de que desde allí no habrá una decisión que afecte los intereses de mi circunscripción y de mi gente. Sin embargo, si en algún momento algún ministro o algún director trata de tomar una decisión que vaya en contra de los intereses y vaya a afectar a mi circunscripción, que tenga por seguro que mi mayor compromiso es con el pueblo dominicano y que desde allí a todo aquel que no vaya a hacer una función digna de representación y sobre todo que vaya en beneficio de la gente será interpelado, porque esa es una función del legislador. El ministro, director, que esté haciendo una función que vaya en contra de los intereses de la gente, que si tomó una partida presupuestaria y lo está destinando para otra, hay que interpelarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda la ley y ese es un rol de nosotros, que tenemos que entender que los intereses de la gente están por encima de los intereses partidarios. Y en eso yo siempre he sido claro y lo voy a estar toda la vida. Bueno, Robert, hemos visto en esta semana unos Twitter y una comunicación que hace Rafael Paz, aspirante a la alcaldía de la Fuerza del Pueblo. Hay vientos y rumores de una posible alianza opositora en el Distrito Nacional. Quisiéramos conocer tu opinión al respecto, pero responde eso luego de la pausa. Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso en la entrevista de la semana y como habíamos anunciado al inicio, pues nos acompaña el regidor más joven del Distrito Nacional, Robert Martínez, quien ahora está aspirando a diputado. Y bueno, le dejamos ahí como de costumbre esa pregunta con pimienta, a ver cómo él nos la responde. Robert, ¿viene Rescate RD? ¿Llegará Rescate RD a la capital o tendremos división entre los tres partidos mayoritarios de la oposición? Mira, yo no pertenezco a la comisión de alianzas, sin embargo, yo te puedo dar mi opinión de lo que yo entiendo que más le conviene a la ciudad. Nosotros tenemos en la Fuerza del Pueblo un precandidato inscrito, que es Rafael Paz, un tremendo joven, muy inquieto, preparado. Y el PLD tiene al compañero de mil luchas, Domingo Contreras, un extraordinario municipalista. Y en la Fuerza del Pueblo tenemos a Omar Fernández, que posiblemente aspirará a senador. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? ¿Qué más le conviene a los capitaleños? A los capitaleños aquí yo soy pro de una alianza en la capital, donde su mejor actor en materia municipal pueda ser, entiendo yo, Domingo Contreras, y lo mejor que pueda pasar como senador de la capital sería Omar Fernández, porque es un joven que creo en él, que ha demostrado ser un gran legislador y que sobre todo entiendo que hoy la sociedad lo está aspirando, y cuando la sociedad te aspira es porque estoy convencido de que lo han hecho bien. Así que sí, yo soy pro alianza aquí en la capital. Tú sabes que esa dupla que tú planteas, uno que ha caminado en distintos sectores del Distrito Nacional, eso se está dando ya como un clamor automático. Correcto. Yo a veces le digo a las personas que esa alianza o la hacen por arriba o se va a hacer sola en la base, porque es que hay momentos en la política. Mira, en 1996, ¿quién iba a decir que el PLD pactaría con Joaquín Balaguer? ¿Quién iba a decir que el Partido Revolucionario Dominicano pactaría en una alianza rosada también con el Partido Reformista? ¿Y quién iba a decir que más adelante, en el 2016, el PLD estaría con el PRD? O sea, que ya la historia ha demostrado que cualquier partido se puede unificar. Incluso este 2024, de lograrse ya,
porque ya se anunció que ahí va, va a haber una alianza, de lograrse ese rescate RD ya a nivel municipal en materia de municipios más grandes, digamos, y provincia y senaduría, como rumoran, que habrán quizás unas 20 senadurías en alianza. También sería un pacto histórico y un movimiento histórico de un partido que se divide y 4 años después está junto nuevamente. Sí. O sea que la política dominicana es muy cambiante. Pero Robert, cambiando un poco de tema, vamos un poco a la ciudad. Usted es un regidor de esta capital, te hemos visto muy activo. Tú has defendido uno de los pilares en lo que yo creo que es la protección animal. Vi que una vez propusiste dentro del presupuesto de la alcaldía la construcción del albergue animal, incluso hasta vimos que fue aprobado. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, nosotros peleamos eso en el presupuesto y se aprobó el albergue, ya se había identificado el lugar en la Ciénaga, se hizo una partida de 7 millones de pesos para eso. Luego se redujo un poco, pero hubo un tema con la mayoría de los vecinos. No comenzaron a oponer, llevaron cartas, cuando se desarrolló la vista pública fue muy fuerte porque la gente no lo quería, toda la junta de vecinos de manera unánime se pusieron en contra y se tuvo que revocar ese albergue animal. Sin embargo, como se tenía esa partida, se logró algo, se logró de que se hicieran varias jornadas de esterilización y vacunación animal. Todavía se está buscando, identificando el lugar para este albergue, porque fue parte de uno de los pilares de mi campaña. Sí. Y bueno, y al final todavía creo y entiendo que esta ciudad necesita el cumplimiento de la ley 248-17, en la que establece el tema de los albergues animales, que es una función de salud pública, pero también de la alcaldía del distrito. Municipal. Pero por lo menos no se logró al 100% del albergue, no se ha logrado todavía, pero sí han habido un avance, por lo menos en estas jornadas de esterilización y se está trabajando. Se está trabajando en eso. O sea que por lo menos me siento bien en esa área, pero seguiremos luchando hasta el último día para ver si logramos, estamos en eso, identificando el local para poder ver dónde podemos desarrollar este albergue animal. Parece ser que el tema del terreno siempre va a ser la piedra en el zapato, porque recuerdo que cuando estaba Roberto Salcedo, se iba a hacer ahí donde está el espacio público, en la Cayetano Hermosén, y también ocurrió lo mismo, de que los vecinos supusieron. Ojalá la República Dominicana y sobre todo el Distrito Nacional entienda la importancia de los animales en la vida de todos los seres humanos y que podamos lograr que la ciudad de Santo Domingo, así como lo hizo Bogotá y Medellín, algún día sea declarada ciudad amiga de los animales, que es una condecoración que se le da a las ciudades que trabajan con la equidad de este tema. Robert, el tema del Distrito Nacional, hay un problema con la densidad, vemos que hay una propuesta en una modificación a la ordenanza del 1998 que plantea la zonificación del polígono central. Hay unas situaciones ahí, hemos visto varias vistas públicas. ¿En qué ha concluido ese tema? Mira, en este momento se está conociendo, está en una comisión, la ordenanza 94-98 para su modificación. Sin embargo, nosotros hemos sometido de que se haga una mesa de trabajo que ha sido un pedimento de todas las juntas de vecinos del polígono para tratar de lograr tener una ordenanza lo más consensuada posible. Yo siempre he creído que al tomar estas decisiones tienen que ser de manera, no solamente con el cumplimiento de la ley, que es una vista pública, pero también se establece en el POT que cuando se hacen estos cambios se deben desarrollar mesas de trabajo. Entonces esto no ha sido posible en esta gestión, ellos no han querido, pero todavía estamos conociendo otra ordenanza, o sea, esta ordenanza todavía falta por conocerse, pero nunca, y lo vimos con otra ordenanza de la circunscripción número 2, de la 3. Esa es la que tenía que ver con Isabel Villas. Correcto, esa es una de Isabel Villas, de Los Ríos, y ya de la circunscripción 3, porque al día de hoy no existen esas ordenanzas, por lo menos la circunscripción número 3. Isabel Villas es un régimen, o sea, tiene una ordenanza aparte, pero no existe esa ordenanza que podía establecer los usos de suelo en esas zonas. Pero ¿qué pasa? Se aprobó una, la cual no tenía el fundamento y ni los estudios en materia de impacto, en materia de tránsito. Entonces, al final nosotros no votamos por ello, porque no podemos tener una ordenanza que no tenga el fundamento técnico. Si no tiene los estudios en materia de impacto, en materia de tránsito, no podemos seguir desarrollando una ciudad en base al caos y a la improvisación. Entonces, igual con la resolución 94-98, que es una muy buena resolución,
de que ciertamente hay que sincerar las densidades y tiene que ser modificada porque la ciudad del 98 no es la misma totalmente distinta del 2023. Ahora bien, esto tiene que ser de manera consensuada con los vecinos. Tiene que ser con una densidad porque al final no podemos trabajar buscando más densidades sin tener la estructura de servicios. Porque al final tú primero, en una ciudad que tú planificas, tú dices, bueno, yo tengo la estructura en materia de servicio para soportar más densidad. Yo tengo las estructuras viales para yo soportar más densidad. Entonces, lamentablemente, esta ha sido una ciudad que la incidencia mayor la han tenido los promotores, no una alcaldía que ciertamente tome orden, y ahora menos todavía. No está asumiendo el liderazgo la alcaldía del Distrito La Nacional. alcaldía al día de hoy, yo siempre he tratado de hacer una oposición responsable, y todo aquello que vaya a favor de la ciudad, ahí siempre voy a estar. Yo tengo que aplaudir que esta ha sido una alcaldía que ha rescatado más de 100 parques, y eso es algo aplaudible. Sin embargo, la ciudad es mucho más que parques. Cuando tú ves cuál ha sido el plan en materia de arbolado urbano de esta gestión, no ha habido ninguna. Y esta ciudad requiere 1 millón de árboles para poder mitigar estos calores que nos están matando. De manera urgente. Pero ¿cuál ha sido? Pero hay un plan de arbolado del año 2010, sí, si tengo entendido. O sea, que solamente aplicar ese reglamento. Pero no se ha ejecutado, por lo que eso quiere decir de que su visión no está con el tema del arbolado urbano. Cuando vemos ordenanzas que aumentan densidades, te das cuenta de que no ha habido una mirada de manera holística de un control de la ciudad. Cuando al mismo tiempo analizas la policía municipal en los espacios públicos, no se ven. Ha sido un espacio para compañeros que yo he sometido resoluciones para que se hagan informes en la alcaldía de quiénes son, de quiénes deberían de estar por tanda en cada espacio público, y te das cuenta que ves una presencia muy mínima, porque creo que los espacios que funcionan son aquellos que se vigila el que vigila, cuando puedes dotarlo de tecnología también. Sí. Entonces tampoco están presentes. Cuando también ves que se hacen aceras y contenes, ves que son aceras y contenes mal hechos también, y al final con una intervención mínima cuando están también en su gobierno. O sea que al final la ciudad es más que parques, cuando te das cuenta que hay una falta de autoridad inmensa en la ciudad, que no utilizan la fuerza pública. Y te puedo mencionar cientos de casos, porque yo conozco un caso de cacicazgos con el presidente que se llama Roberto Rodríguez, un caso del colegio, un caso de una embajada que recibían personas sin uso de suelo. Cuando hablamos en NACO, que ahora el presidente Valentín Ramos, una lucha que yo he tenido feroz con aquellos desaprensivos que tienen negocios y lamentablemente no vemos. Eso frustró, tiene el Ica Park, por ejemplo, que no tiene la población loca ahí. Que no tiene un solo parqueo. Al lado de edificios con músicas altas, pantallas gigantescas, y no tiene un servicio de uso de suelo. Eso hay que cerrarlo y utilizar la fuerza pública. Para eso está una alcaldía, para controlar la ciudad más que parques. O sea, cuando tú ves esta falta de autoridad, esta falta de la fuerza pública ante esos desaprensivos, como te decía, que no acatan las órdenes, pues entonces, ¿para qué tenemos una alcaldía? O sea, al final, yo entiendo que la sociedad al día de hoy valora resultados. Es así. O sea, tú puedes hacer una gestión de marketing muy buena y tener una luz, pero cuando ves todas las cosas que no estás desarrollando a favor y pos de la ciudad, pues entonces al final yo entiendo que va a haber una alternabilidad en el 2024, pero seguro en la alcaldía del distrito. Porque al final ha sido una gestión que no ha cumplido en lo absoluto las expectativas de la gente. Se ha quedado solo en lo cosmético. Correcto. El embellecimiento de la ciudad, pero es lamentable tener que ver eso, porque ya la ciudad de Santo Domingo es una metrópolis igualita que cualquier otra ciudad importante. Y ahora necesita más orden del mundo. Pero esa es la que nos ha tocado y estas son las autoridades que ganó con mayoría. Esa es la democracia y la regla del juego. Ojalá pues ya la gente evalúe en el futuro quién es que le conviene a la ciudad. Yo siempre digo algo, Robert, a modo de chercha. Sí. Cuando usted le daña el carro, usted lo lleva a un mecánico. O cuando usted le duele una muela, usted va al dentista. Usted no se le ocurre ir al veterinario a tratarse eso. Entonces la ciudad tendrá ahora una cartelera de buenos candidatos y ojalá el pueblo sepa elegir a quién se preparó para dirigirlo en la ciudad y para dirigirlo en el país, porque lamentablemente estamos en una situación muy problemática, como es el caso ahora, con un tema que yo he dicho que se puede manejar utilizando las herramientas básicas de la diplomacia, que es el canal de Haití,
ese canal de riego que se está haciendo ahí, que ha generado una situación con un cierre de una frontera que no sabemos hasta el día de hoy qué tiempo durará cerrada y cuáles serán las consecuencias a largo plazo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Robert? Mira, nosotros cuando se torna nuestra soberanía y la defensa de los recursos naturales, todos los dominicanos vamos a estar presentes en la primera línea de batalla para defender nuestro territorio. Ahora bien, esto es un tema que no se puede politizar. Yo siempre decía que esto es un tema que trasciende lo político. Y entiendo que en gran medida este gobierno ha tratado de politizar este tema. ¿Por qué? Porque cuando tú ves este despliegue militar y estas tanques y estos helicópteros... probando metralletas. Sí, tú te das cuenta de un tema desproporcionado completamente, que al final tú no has visto una amenaza de ese tipo para tú magnificarlo a tal. Yo siempre le preguntaba al gobierno que de mayo del 2021 hasta la fecha, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué permitió que llegara hasta tan lejos? Entonces, al final, el cierre de la frontera completo es un tema que afecta la economía fronteriza, nuestro segundo socio comercial más importante, pero ¿cuál es el plan? O sea, ¿cuál es la estrategia que tú quieres hacer con esto? Entonces, tú no ves un plan muy claro de este gobierno, porque tú ves, bueno, el despliegue militar, para mí necesario, para eso están las vías diplomáticas y lo que se está haciendo ahora, desviándolo con el canal de vigía, que sí, ya tú ahí logras terminar eso, que ellos pueden hacer lo que quieran, pero cuando escuchas las opiniones técnicas, te das cuenta de que eso que ellos están haciendo ya no va a prosperar de ninguna manera. Y nosotros de este lado sí podemos desviar el caos. O sea que sí, al final, yo lo que entiendo que hay que tomar medidas que tengan el apoyo técnico, sobre todo, y saber de que cuando se trata de diplomacia, hay que ser prudente y agotar todas las vías que se vayan a hacer para entonces ya luego proceder. Pero para mí ha sido un tema desproporcionado muchas de las medidas que han tomado, aunque siempre vamos y hay que defender, pero todo lo que se hace de manera improvisada y de último trae malos resultados, como este de ahora. Robert, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Tú vas a un proceso interno, es por encuesta, asamblea de delegados. ¿Cuál es el método para elegirte candidato? Porque eres precandidato. Sí, correcto. El partido ha decidido que el método para elegir a sus precandidatos es encuestas. Esa era encuesta. Por lo que les pido a todos los televidentes que si se han identificado con una de nuestras propuestas, que también pueden ir a nuestros perfiles para ver más de ella, le pido que si lo llaman, digan que cuál es su diputado, Robert Martínez, un joven que está dispuesto a servir, a fiscalizar y a representar dignamente a todos los dominicanos, pero específicamente a mi circunscripción número 1. Bueno, señores, ahí lo hemos escuchado, un joven talentoso, un amigo, realmente fue una sorpresa en el momento electoral del 2020 y ha demostrado mucha capacidad y compromiso con su comunidad. Lo puedo decir porque todo el que me conoce en términos personales sabe que también uno se dedica a la actividad política y uno ha caminado por muchos sectores y siempre se ha topado con alguien que te dice, me gusta este muchacho. Por lo tanto, quiere decir que está trabajando sin desconsiderar a otros que también lo hacen. Pero esa es la democracia. Te auguro éxito el sábado, ¿eh? No, bueno, que ya fue ayer. Ayer fueron. Ayer, que vi que te fue muy bien. Bueno, eso es el trabajo simplemente, no más de ahí. Pero, señores, hemos llegado al final de este espacio. Reiterarles, como de costumbre, que se mantengan en sintonía con VTV Canal 32. Este es el final de esta entrevista. Será hasta la próxima.